Muy buenas, soy Javier de Miguel, estudié Medicina en la Universidad de Zaragoza y me preparé el MIR al que me presenté el 27 de marzo de 2021 en la Academia MIR Asturias. Hoy os traigo un tema de histología, tejido epitelial, epitelios de revestimiento y glandulares. Empezamos la clase hablando de unos conceptos básicos que tenemos que conocer. El concepto de tejido, conjunto organizado de células que de manera coordinada realizan una función común. En concreto, el tejido epitelial es un conjunto de células que estrechamente unidas tapizan las superficies tanto internas como externas del organismo o se agrupan para formar las glándulas. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? Tiene una función de protección, de barrera, formando fuertes anclajes entre las células que las mantienen estrechamente unidas, también una función de absorción en el epitelio que reviste todas las paredes del intestino, de difusión de gases en el epitelio que reviste los alveolos, filtración de la orina en los túbulos renales o de secreción, por ejemplo, de las glándulas. ¿Cómo clasificamos el tejido epitelial? ¿En revestimiento o glandular? El tejido epitelial de revestimiento clásicamente se ha clasificado según el número de capas de células que tenga. En simple, si solo tenemos una capa de células, o estratificado, dos o más capas de células. Dentro de estos grupos se suele clasificar según la forma que tengan las células. Por ejemplo, plano, cúbico, prismático. Dentro del simple, por ser un poquito más especial, hablamos del pseudoestratificado, que es simple pero parece estratificado, o el epitelio transicional dentro del estratificado, que es un poco más específico y ya veremos. Dentro de las glándulas podemos clasificarlas de múltiples maneras, pero por ejemplo, según el lugar de secreción podemos hablar de glándulas exocrinas, si conducen la secreción hacia la superficie o hacia la luz, o endocrinas, si conducen la secreción hacia la sangre o la linfa. Empezamos hablando del epitelio de revestimiento simple, recordamos, una sola capa de células. Si estas son planas, con núcleos aplanados, hablamos de epitelio plano, simple, máximo representante y con el quiero que os quedéis, endotelio vascular. También la cápsula de Bowman de la nefrona, como os muestro en esta imagen. Una fina capa de células con citoplasmas tan planos que los núcleos prácticamente protruyen hacia el interior. O esta otra imagen donde vemos un vaso, estas serían las paredes del vaso, por aquí dentro se conduciría la sangre y vemos estos núcleos aplanados. Epitelio plano, simple. El epitelio cúbico simple, una sola capa de células, pero esta vez ya no son tan aplanadas, sino que tienen una forma un poquito más cuadrada. Máximo representante, los ductos de secreción de las glándulas. También los túbulos renales, por ejemplo. Os voy a enseñar aquí unas imágenes en el que esto es un folículo tiroideo, esto sería el material coloide, que no tenéis por qué saber, y quiero que os quedéis con el epitelio que reviste a este material coloide, que lo contiene. Y es una sola capa de células que ya no son tan planas, sino que tienen, como veis aquí, una forma más cúbica, más cuadrada. O aquí, que se ve mucho mejor, en estos ductos de secreción, una sola capa de células con una disposición más cuadrada, que se asemeja mucho más a la imagen tridimensional que presenta el esquema, para que os hagáis a la idea. Prismático, una sola capa de células con una disposición un poco más cilíndrica, que se dice. Máximo representante, el epitelio del intestino, como vemos en esta imagen. Aquí vemos la membrana basal, aquí vemos una sola capa de células, pero vemos que ya no son ni cuadraditas ni planas, sino que tienen una forma más alargada, más cilíndrica, con estos núcleos ovoides. Y el pseudoestratificado, el especial de este grupo, que parece que es estratificado porque encontramos núcleos en diferentes niveles, entonces podemos decir que hay diferentes capas de células, pero realmente, si siguiéramos todas las células que conforman este epitelio, vemos que el citoplasma acaba contactando con la membrana basal. Es decir, parece que esta célula está en otro nivel que este, pero realmente todas parten del mismo nivel, que es la membrana basal. Máximo representante del epitelio pseudoestratificado, el epitelio respiratorio de la tráquea y de los bronquios. Vemos en esta imagen la membrana basal, núcleos en distintos niveles, pero realmente si siguiéramos el citoplasma de estas células, todas acabarían contactando con la membrana basal, una sola capa de células, un poco más desorganizada. Ahora hablamos del epitelio de revestimiento estratificado, dos o más capas de células. Del mismo modo, lo clasificamos según la forma que tengan las células. Plano, hablamos de plano queratinizado o no queratinizado, según tenga o no una capa de queratina. ¿Y qué es esta capa de queratina? Pues esta capa anaranjada de células muertas anucleadas que dan una función de impermeabilización, protección y de barrera externa. Máximo representante, la epidermis, la piel. Es el órgano que nos protege directamente del entorno. Vemos en esta imagen unas células que se van haciendo cada vez más planas conforme se van acercando a la superficie, que se disponen formando capas y llegamos a esta capa gruesa de aquí, sin núcleos, de células muertas que conforma la queratina. En este otro caso, vemos, por aquí seguimos la membrana basal, con células que cada vez se van haciendo más planas, formando distintas capas, y al llegar aquí no observamos esta capa de queratina.
Este sería un epitelio plano estratificado, no queratinizado, máximo representante las mucosas, por ejemplo, de la lengua, la mucosa ileogal, el esófago. El epitelio estratificado cúbico y prismático, bueno, más raros de encontrar, pero realmente la idea es la misma, dos o más capas de células con una forma cúbica o prismática. Por ejemplo, cúbica, os traigo aquí esta imagen de un ducto de secreción distal de una glándula en la que por aquí podríamos dibujar la membrana basal y vemos cómo hay dos capas definidas de células cuadraditas, pero dos capas, una capa aquí y otra capa aquí. O el prismático, en el que por aquí podríamos dibujar la membrana basal y vemos cómo son células que cada vez se van haciendo más cilíndricas, como por ejemplo esta que se puede delimitar muy bien, pero vemos que delimitamos todo el citoplasma y no contacta con la membrana basal que estaría por aquí. Hay varias capas de células que se van haciendo cada vez más cilíndricas. Y el especial de este grupo, el epitelio de transición, transicional, el urotelio, quiero que asociéis siempre estas tres palabras a partir de ahora a la vía urinaria, porque es el epitelio que reviste desde la pelvis renal hasta las partes distales de la uretra. ¿Qué tiene de especial este epitelio? Desorganizado, con núcleos en diferentes niveles, claramente estratificado, pues que es capaz de modificar la forma del tejido según esté distendido o no el órgano que contiene. Porque en este caso, por ejemplo, la vejiga contiene la orina. Os enseño estas imágenes. Aquí veríamos, si esto fuera la pared de la vejiga y aquí se contuviera la orina, si tuviera que estar muy distendida la vejiga, el epitelio estaría muy estirado y tendría esta conformación casi que las células parecen más aplanadas de lo estiradas que están, y sin embargo, después de la micción, con la vejiga más relajada, con menos orina en su interior, tendría esta forma con núcleos más ovoides, menos aplanados. Especializaciones celulares. Por ejemplo, las células que conforman cada tejido se especializan de una manera u otra para realizar una función. Las microvellosidades, por ejemplo, lo que tienen es una función de absorción. ¿Por qué? Porque multiplican por millones la superficie de absorción de una célula. Os traigo imágenes que ya hemos visto para que veáis. Esto sería la membrana basal, un epitelio plano, un epitelio simple, perdón, prismático, y quiero que os fijéis ahora en esta parte de aquí, que sería el ribete en cepillo. Que no son más que estas microvellosidades, una multitud de salientes que lo que hacen es aumentar cada célula, la superficie de absorción de cada célula, muchísimo. O los cilios, o esta imagen que ya hemos visto, de epitelio respiratorio pseudoestratificado, estos pelos, quiero que os fijéis en estos pelos que le salen a las células. ¿Qué son estos pelos? Pues los cilios, que tienen esta función de barrido para barrer las sustancias, las partículas, y evitar que lleguen al alveolo, o los estereocilios, que son más alargados, por ejemplo, en el aparato genital masculino. Y hablamos del epitelio glandular, con una función de secreción. Podemos clasificarlo, por ejemplo, según la naturaleza de la secreción, en glándulas mucosas o serosas, según el número de ductos secretores que haya, en simples o compuestas, o según la forma tubular, por ejemplo, como hemos visto en esta imagen, que simplemente es una invaginación de la mucosa donde todas estas células van a secretar a esta luz que se forma y por aquí se va a conducir a la luz general, que en este caso va a ser del intestino. Acinar, con esta forma como de racimos, con células que forman racimos, y es aquí donde se fabrica la secreción que se va a conducir a estos tubos, a estos ductos que, como ya conocéis, suelen tener epitelio cúbico, simple o en algunos casos estratificado. Aquí os traigo una imagen un poquito más compleja para que veáis estos acinos, estas fábricas, estos racimos serosos con un color más moradito, más basófilo, o mucosos cuando tienen un color más claro. Esta es la fábrica de la secreción. Y estas son las carreteras, los ductos, por donde se conduce toda la secreción que se genera hacia la luz. Estos ductos tienen un epitelio cúbico simple, como vemos aquí, muy parecido a las imágenes que ya hemos visto, células cuadraditas. Aquí vemos unos acinos mucosos claritos y aquí unos acinos serosos, más morados, y diferenciamos aquí perfectamente ductos con epitelio cúbico simple. Y ahora os traigo una pequeña evaluación. Aquí dibujamos la membrana basal y vemos multitud de células que se van haciendo cada vez más planitas, van formando evidentemente muchas capas de células y llegamos a esta zona de aquí. Esto sería la capa de queratina, ¿o no? Os traigo una imagen un poco más sencilla. Células que se van haciendo cada vez más planitas, formando capas, y no tenemos esta capa anucleada que sería la queratina. Está claro que estamos ante un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Por ejemplo, el esófago o la mucosa de la lengua. Esta imagen que vemos, una hilera de células planitas, un núcleo detrás de otro, una pared muy delgadita. Parece mucho la imagen esta que os he enseñado, quedaos solo con la letra A, esta pequeña línea de células con núcleos que casi protruyen. Pues estamos
ante un epitelio plano, simple. Quiero que os quedéis con esta imagen de aquí que no os he enseñado antes, que son las paredes de los alvéolos pulmonares. Por último, esta imagen donde delimitamos muy bien la membrana basal y vemos este epitelio con multitud de núcleos en distintos niveles que no sabemos decir si es estratificado, si realmente todas las células contactan con la membrana basal o no. Quiero que os fijéis en estos pelitos que tenemos aquí, que ya sabéis que son los cilios, o esta otra imagen más compleja, pero quiero que veáis realmente lo que es el epitelio. Seguimos la membrana basal por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, esto grueso sería el epitelio, donde vemos núcleos en distintos niveles. Vemos aquí estas prolongaciones, estos pelos, que son los cilios, y por lo tanto estaríamos ante un epitelio pseudoestratificado, ciliado, epitelio respiratorio. A partir de ahora también quiero que reconozcáis esta estructura que va con la B, porque serían acinos con un color clarito, acinos mucosos. Y hasta aquí la clase. Espero que os haya sido muy útil.